entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a continuar trabajando con lo que es respecto a toda la tabla periódica. Ahorita estamos conociendo toda la parte estructural de la tabla periódica. De verdad a qué se refiere, qué es lo que trabaja, cómo está constituido cada elemento de la tabla periódica, por qué están en ese espacio, etcétera. Entonces, antes de continuar, les había dejado el día lunes que trabajaran un trifoliar, ¿verdad? Un trifoliar acerca de los aspectos más importantes de la tabla periódica. Y añadido a eso, les pedí que investigaran dos cosas. El número atómico y el peso atómico. O sea, ¿a qué se refiere eso? Entonces, alguien que voluntariamente me quiera responder qué representa el número atómico de cada elemento en la tabla periódica. A ver, Gaby. La cantidad de protones. Muy bien, la cantidad de, dije Gaby, las dos, es que las dos se habían levantado la mano. La cantidad de protones. Tenemos que tener bien claro que la tabla periódica, bueno, que cada átomo está constituido por un protón, un neutrón, por protones, por neutrones y electrones. El número de cada partícula subatómica depende del elemento. El átomo de un átomo de helio es diferente a un átomo de hierro, es diferente a un átomo de potasio, o sea, el número depende del elemento que estemos trabajando. Muy bien. A ver, Gabriela Elizabeth, ahora tú. La masa atómica, ¿qué representa o qué nos quiere dar a entender? Eso sí no tenía. Muy bien, ¿alguien que haya investigado? A ver, Arlet. Yo puse que el peso atómico es el peso relativo de los átomos. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, José, y después Jonathan. ¿Qué es la masa total de un átomo? Muy ¿Qué es todo bien. el peso? Correcto. Jonathan. Sí, es la masa de un átomo cuando permanece quieto. Muy bien. Miren, pues, es importante que nosotros sepamos identificar bien dónde está el peso atómico y dónde está la masa atómica. Perdón, el número atómico y la masa atómica, porque ambos nos van a dar a nosotros a entender la cantidad de partículas subatómicas que tiene un átomo. Entonces, veamos. Les voy a compartir aquí mi pantalla. Tenemos aquí la composición de un átomo. Antes, ¿ya ven ahí la pantalla, chicos? No, miss. Muy bien, me avisan cuando ya. Ya, miss. ¿Ya? Ya, miss. Muy bien. Muy bien. Me voy a ir a esto lo trabajamos en la clase pasada. Tengo aquí el elemento Fe, que es hierro, ¿sí? Entonces, tengo aquí como número atómico el 26 y como masa atómica el 55.847, que es como, voy a tomar solo estos dos números, que es 55. Bueno, podría yo aproximar. Muy bien, entonces, si nos damos cuenta, tengo dos números. Cada uno tiene su función. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes, primero que ubiquen dónde está el número y la masa atómica. Yo les dije en la clase anterior que podían ustedes imprimir su tabla periódica, o sea, buscar una tabla periódica e imprimirla. Si ustedes ya tenían su tabla periódica en la casa, pueden utilizar esa. Yo les puse una en el folleto, aunque esa está algo pequeña, pero si la quieren utilizar de ahí está bien. Lo ideal es que ustedes la tengan impresa tal vez algo grande para que ustedes puedan conocer o puedan identificar bien los elementos. Muy bien. Entonces, composición de un átomo. Muy bien. Ya sabemos que los elementos de un átomo, las partículas subatómicas que lo componen son tres. Protones, neutrones y electrones, ¿sí? También sabemos que el protón tiene carga eléctrica positiva, el electrón tiene carga eléctrica negativa
y que el neutrón no tiene carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, dice aquí, como ya sabemos, cada elemento de la tabla periódica tiene una masa y un número atómico. Muy bien. A ver, ¿qué número atómico? Busquen, ¿qué número atómico tiene el elemento del potasio? A ver, busquen ahí en su tabla, ¿qué número atómico tiene el elemento o qué número es el elemento del potasio? 19. 19, muy bien. ¿Cuál es la masa atómica? 39.102. Muy bien, 39.102. Muy bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, a excepción del hidrógeno, que es el número 1, el hidrógeno tiene número atómico 1. ¿Y cuál es la masa atómica? 1.01, ¿verdad? Sí. Va. A excepción del hidrógeno, todos los elementos tienen diferente número atómico y diferente masa atómica. Obsérvenlo ustedes. Váyanse al elemento del oxígeno. Ese es número atómico 8 y la masa atómica, ¿cuál es? 15. 15. Váyanse al elemento del, vamos a ver, plata. Plata. ¿Qué número atómico es plata? 47. ¿Cómo? 47. Ese es el número atómico. ¿Cuál es la masa atómica? Solo díganme el número entero, sin los decimales. 107. 107. 107. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta y revisan uno por uno sus elementos, el número atómico es diferente a la masa atómica. A excepción del hidrógeno, que les dije que ese sí es número atómico 1 y tiene masa atómica 1. Los demás ya son diferentes. Muy bien. Entonces, ¿por qué son diferentes? Es lo que yo les quiero explicar el día de hoy. Muy bien. Como ya sabemos, cada elemento tiene una masa y un número atómico, el cual indica el número de partículas subatómicas que posee cada elemento. Entonces, si están haciendo anotaciones, yo necesito que el día de hoy ustedes puedan tener bien clara la diferencia entre el número atómico y la masa atómica. Entonces, aquí tengo yo dibujado el átomo del carbono. Es número 6, ¿verdad? ¿Ya lo ubicaron en su tabla? ¿Es el número 6? Sí. Y supongo que de masa atómica tiene número 12. ¿Es así? ¿Cuál es la masa atómica del carbono? 12. 12. 12, ¿verdad? Muy bien. Entonces, antes de que nos vayamos ya a la otra explicación, necesito que me digan todos. ¿Está claro en cada elemento dónde encuentro el número atómico y la masa atómica? Sí, Miss. ¿Sí? El número atómico por lo general es el que está arribita, es el que se mira más grande y la masa atómica por lo general está debajo del símbolo. Muy bien, entonces veamos aquí. Quiero que hoy les quede claro qué representa cada número. Y ustedes si quieren lo pueden apuntar ahí. Muy bien. Entonces veamos aquí. Número y masa atómica. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Voy a leer esto que dice aquí. Los átomos de cada elemento tienen un número característico de protones y electrones, ¿sí? Recuérdenme, ¿el protón qué carga eléctrica tiene? Positivo. Positivo. ¿Y el electrón? Negativo. Negativo. Para que un átomo de cualquier elemento sea ese elemento, se podría decir, tiene que tener la misma cantidad de protones y electrones. Eso no puede cambiar. Tanto los protones, que son la carga positiva, como los electrones, que son la carga negativa, tienen que tener la misma cantidad. Si es el carbono, yo voy a decir que si el carbono tiene número 6, entonces va a ser, quiere decir que tiene 6 protones y 6 electrones. Estos tienen que ser iguales. Por ejemplo, estoy hablando del, vamos a ver,
del zinc. ¿Qué número atómico tiene el zinc? Treinta. 30. Ese número atómico me indica la cantidad de protones y electrones del átomo. Quiere decir que el zinc va a tener 30 protones, o sea, 30 con carga positiva y 30 con carga negativa. Entonces, continúa leyendo aquí, dice, los átomos de cada elemento tienen un número característico. Ese número característico es el número atómico, que es el que se mira más grandecito, de protones y electrones, o sea que tienen que tener la misma cantidad. De hecho, este determina qué átomo estamos viendo. Por ejemplo, todos los átomos con 6 protones y 6 electrones son del carbono, ¿sí? Porque el carbono tiene número 6. Entonces aquí dice número atómico, y es lo que, si quieren, tomen nota. Indica el número de protones y electrones de un átomo, ¿sí? O sea que el número atómico me indica a mí cuántos protones y electrones tiene un átomo. Entonces yo les pregunto a ustedes, díganme, ¿cómo se llama el elemento que tiene en su átomo 18 protones y 18 electrones? Argón. Argón. ¿Cómo se llama el elemento que tiene en su átomo 97 protones y 97 electrones? Berkelio. Berkelio, muy bien. Entonces, básicamente, y si yo les digo, ¿cuál es el átomo que a mí me indica que hay 3 protones y 3 electrones? Litio. Litio, muy bien. Entonces, básicamente, eso es lo que me indica a mí el número atómico. El número atómico me indica cuántos protones y cuántos electrones va a tener mi átomo. ¿Estamos? Entonces, ahí ya tenemos nosotros definidas 2 partículas subatómicas, el electrón y el protón. ¿Qué partícula me hace falta entonces? Neutrón. El neutrón. Y es ahí donde yo voy a utilizar la masa atómica, ¿sí? La masa atómica. Entonces, veamos aquí. Dice masa atómica. En conjunto, el número de protones y de neutrones determinan la masa atómica. O sea, si ustedes se recuerdan, en la composición de un átomo, aquí tengo la composición. Vean este átomo que tengo de carbono. Recuérdense, en el centro del átomo, ¿quiénes están en el centro del átomo? Protones y neutrones. Protones y neutrones. Están los de la carga positiva y los de la carga neutra. Y los electrones están orbitando alrededor. Entonces, con el número atómico, yo ya sé cuántos protones, o sea, cuántos están en el centro con carga positiva y cuántos electrones están alrededor con carga negativa. Lo que me falta determinar a mí es cuántos protones acompañan aquí en el núcleo, ¿sí? Porque recuérdense que los neutrones están en el núcleo. Entonces dice que la masa atómica, ¿sí? La masa atómica en conjunto, sí, en conjunto el número de protones y neutrones determinan el número de la masa atómica. Voy a leer esto primero y luego lo voy a explicar. Dice, en conjunto el número de protones y de neutrones determinan el número de masa de un elemento. El número de masa es igual a protones más neutrones. Si quieres calcular cuántos neutrones tiene un átomo, solo tienes que restar el número de protones o número atómico del número de masa. Entonces es bien sencillo. Vean pues. El número de masa o la masa atómica me indica a mí, o sea, de una vez ya me está indicando la suma de protones y neutrones. Ahorita solo me voy a enfocar en el centro. Los electrones que están alrededor no los voy a tomar en cuenta. Solo me voy a enfocar en el centro. Entonces, en mi núcleo del átomo
yo tengo protones y neutrones. La suma de esas partículas subatómicas me dan a mí lo que es la masa atómica, ¿sí? Por eso tengo yo aquí el número de masa es igual a protones más neutrones. Obviamente, voy a hablar del elemento 22 que es Ne. ¿Qué es Ne? A ver, buscan ahí en su tabla. ¿Qué elemento es Ne? Neón. Neón. Neón, muy bien. Ne es neón. Ahorita voy a enfocarme en el neón, ¿sí? Y esto aplica para todos los elementos. Muy bien. El neón, ¿qué número tiene en la tabla periódica? 10. Tiene el número 10, que ese es el número atómico. Recuerden que ese número me indica a mí cuántos protones y cuántos electrones tengo. Entonces, como les dije que ahorita nos vamos a enfocar solo en el centro, solo voy a pensar en los protones. Ah, bueno, el neón tiene 10 protones. Muy bien. ¿El número de masa del neón cuál es? 20. 20. 20, Miss. 20 está escrito ahí. Sí, Miss. Entonces, 20. si es el número 20, voy a colocar el número 20, entonces me están diciendo a mí, muy bien, me están diciendo a mí que el número de la masa es 20. Quiere decir que en la suma de protones y de neutrones hay 20. Para que yo determine cuáles solo son los protones, perdón, cuáles solo son los neutrones, tengo que restar, es lo que aquí les indica. Entonces, por ejemplo, yo tengo el número de masa es 20. Eso me indica a mí que ahí ya está sumado el neutrón, o sea, los neutrones y los protones. Quiere decir que si yo quiero saber cuáles solo son los neutrones, le tengo que restar mi número atómico. No sé si está claro eso. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Muy bien. Díganme ahora, chicos, ¿qué número tiene el oro? ¿El número atómico o la masa? Número atómico. ¿Qué número es el oro? 79. Muy bien, 79. Muy bien. Entonces, yo ya sé que el oro tiene 79 protones y 79 electrones. Me faltan determinar los neutrones. ¿Cómo determino los neutrones? A ver. Tengo que restar. ¿Qué tengo que restar? El número atómico con el número de masa. Muy bien. ¿Cuál es el número de masa? Por lo general, el número de masa siempre es mucho más grande. ¿Cuál es el número de masa? Solo díganme el número. 196. 196. Muy bien. Solo el número entero. No voy a tomar los decimales. 196. A ese 196, ¿cuánto le resto? 79. 79, que es el número atómico. Por lo tanto, me da... 116. ¿Quiere decir que cuántos neutrones hay ahí? 117. 117. Entonces, lo único que va a ser igual en la partícula subatómica, en las partículas, es el número de protones y electrones. Esos sí son iguales. Mientras más protones y neutrones tenga un elemento, más neutrones va a tener. Por eso es que los primeros elementos, si yo me voy al oxígeno, díganme, el oxígeno tiene número atómico 8. Masa atómica 16, ¿verdad? ¿Es así? 15. 15. Vale, 15 tiene. Entonces, por ejemplo, de protones tiene 8, electrones tiene 8 y neutrones tiene 7, ¿verdad? Entonces, lo único que varía en un átomo van a ser los neutrones. No siempre van a ser los mismos. Algunos van a tener la misma cantidad. Vamos a ver, díganme el elemento del, vamos a ver, calcio.
Calcio. ¿Qué número atómico tiene? Atómico. 20. 20. ¿Qué número de masa tiene? 20. 40. 40. Va, entonces pónganse a pensar ahí. Va. En ese calcio, tiene 20 protones, porque es número 20 atómico. Tiene 20 electrones, porque sabemos que protones y neutrones son los mismos. Protones y electrones, perdón. ¿Y cuántos neutrones va a tener entonces? 20. 20 también, porque al número de masa, que es 40, le tengo que restar los 20 del número atómico y ya lo obtengo. Entonces, esto lo van a ir ustedes practicando, pero vamos a hacer un ejercicio antes de que continúen para que ustedes puedan entender. Ahora, antes de que continuemos, en la tabla periódica también nosotros tenemos algunos símbolos. El número atómico, por lo general, se representa con la letra A. Bueno, les voy a mostrar aquí. No sé si ya copiaron esto, pero voy a mostrar aquí. Muy bien. Se llama composición, simbología de la composición nuclear, o sea, del núcleo. Estoy hablando solo del núcleo, ¿sí? Entonces, porque tal vez lo podemos encontrar así. A, la letra A, significa el número de masa, ¿sí? Y la Z significa el número atómico. Entonces, si dicen A es el número de masa, o sea, es el número que viene abajo del símbolo, y la Z es el número atómico, el número que tiene cada elemento. Y la X es X elemento, cualquier elemento. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Vamos a hacer un ejercicio todos juntos y ustedes me van a ayudar. Si quieren, copien esto rapidito. ¿Ya lo copiaron? Va, les voy a dar un esto para que lo... Si ustedes se dan cuenta aquí donde dice número másico, o sea, número de masa, está Z, que Z es mi número atómico, más N, que es el número de neutrones. La suma del número de masa y número de neutrones me va a dar a mí la masa atómica. Que básicamente la masa atómica, ¿qué me indica? Lo que está en el centro de un átomo. ¿Ya puedo cambiar, chicos? Muy bien. Ahorita lo van a entender más con este ejercicio, entonces vamos a realizar juntos este ejercicio. Veamos. Muy bien, ayúdenme a hacer este ejercicio. ¿Qué dijimos que era Z? El Número atómico. El número atómico. Muy bien. ¿Qué dijimos que era A? Masa atómica. Muy bien. Atómico. Vamos a hacerlo con este primerito, ¿sí? Muy bien. Recuérdense que el número atómico, que es Z, me indica a mí la cantidad de neutrones y electrones que tiene un átomo. Entonces, tengo Na, que es sodio, ¿verdad? ¿Es el número 11? Sí. Entonces, ese número 11, ¿qué partículas me indica a mí? Los protones y electrones. Entonces, coloco aquí número 11 y aquí número 11 también. ¿Cómo determino yo a mis neutrones? Restando. Restando. Aquí es donde utilizo yo la masa atómica. ¿Qué masa atómica tiene sodio? 23. 23. Entonces, a 23 le voy a restar 12. el número atómico, que es 11. ¿Cuánto es 23 menos 11? 12. 12. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el sodio tiene 11 protones, 12 neutrones y 11 electrones. Y aquí donde dice nombre del elemento se llama sodio. Sodio. Muy bien. Vámonos con el Ba. ¿Qué es Ba? 27. Varios. Muy bien. Es el número 56, ¿verdad? Sí. Quiere decir que ¿cuántos protones tiene? 56.
56. Muy bien. Ese 56, ¿qué otro número, qué otra partícula me indica? Electrones. Muy Electrones. bien. Entonces hay 56 electrones también. ¿Cómo determino mis neutrones? Restándole O menos la masa atómica. Muy bien. A la masa atómica le tengo que restar el número atómico, no al revés, porque si no me sale negativo. 137 menos 56, ¿cuánto es? 81. 81. Quiere decir que 81. tiene 81 neutrones. ¿Se dan cuenta ustedes que mientras más grande sea el elemento, va a tener más neutrones? Recuerden que el neutrón no tiene carga eléctrica. Sin embargo, es necesario que un átomo lo tenga para estabilizarlo, ¿sí? Muy bien. Vamos con el siguiente. AL. ¿Qué es AL? Aluminio. Bien, aluminio. ¿Cuál es el número atómico del aluminio? 13. 13. Aluminio. Muy bien. ¿Tiene el número? 13. Dicen ustedes, correcto. Ese 13 lo coloco. Muy bien, permítanme. Muy bien, si ustedes, bueno, coloco aquí el número 13. Muy bien. ¿Este número 13 qué me indica? Protones y Protones y electrones. Protones y electrones. Muy bien, si se dan cuenta aquí, ya determinaron lo de neutrones, porque 27 menos 13, ¿cuánto es? 14. ¿Sí? Los primeritos elementos de la tabla periódica sí tienen casi iguales. Por ejemplo, el helio y tienen, por ejemplo, el mismo número de protones, neutrones y electrones, pero algunos varían, obviamente, dependiendo del elemento. Ese, ¿qué es ese? azufre. Azufre. Muy bien. Solo me recuerdo, ¿de dónde dijimos que se habían sacado los nombres de los elementos? De latín. De su nombre de Latín. latín. Bien. Por eso es que azufre nada que ver con ese, ¿verdad? No es del inglés porque es del latín. Muy bien. ¿Qué número tiene el azufre? 16. 16. 6, Ese es el número atómico. ¿Cuál es la masa atómica? 32. 32. Muy bien, 32. Por eso va a tener protones 16, electrones sabemos que va a tener los mismos que los protones. Y en este caso se dan cuenta que también tiene 16 neutrones. Este es un ejemplo de un elemento que tiene todos totalmente iguales, las tres partículas subatómicas. Muy bien, SN, ¿qué es SN? Estaño. Estaño, ¿qué número atómico tiene el estaño? 50. 50. 50. Muy bien. Tiene de masa atómica 119. Entonces, ¿cuántos protones va a tener? 50. 50. 50. ¿Cuántos electrones? 50. 50 también. Y los neutrones los obtuve restando 119 a 50, obtuve 69 electrones. Y el último es Br. ¿Br qué es? Bromo. Bromo. ¿Qué número atómico tiene el bromo? 35. 35, muy bien. Por lo tanto, ¿cuántos protones tiene? 35. 35. ¿Es el número 35 el bromo, chicos? Sí. Sí. Muy bien, entonces aquí, ¿cuántos neutrones va a tener? 44. 35. ¿Cuántos? 44. 44. ¿El bromo es 35 o 36? 35. Muy bien, entonces tiene también 35 electrones. Y así quedaría esta nuestra tabla. ¿Ya la observaron? Sí. Muy bien, entonces ahora tenemos, por eso les dije que cuando íbamos a hacer el ejercicio, íbamos a tener bien claras cada una de las, de los elementos de un átomo. Entonces ya sabemos por qué un átomo tiene un número atómico y también por qué tiene un número de masa, ¿sí? Ambos sirven para determinar
la cantidad de protones, neutrones y electrones que tiene un átomo. Los protones y electrones, recuerdo, los protones y los electrones son determinados por el número atómico y los neutrones son determinados por el número de masa. Me complico. Los neutrones. Muy bien. ¿Está claro esto, chicos? Sí, Miss, sí. Sí. ¿Sí? Como les Sí, digo, solo una pregunta. ¿sí? Por ejemplo, acá en el PER de bromo, creo que, Ujú. aquí está de 79. Entonces, ahí lo aproximaron a 80. Entonces, Sí, lo aproximaron porque supongo que tiene, ¿cómo se llama? Más 79 punto que está ahí. 904, creo que. Muy bien. Entonces, miren, pues, vamos a dejar establecida una, ¿cómo se llama? No, hombre, se lo Una copiaron. regla. En la tabla periódica, cuando nosotros encontremos el número de masa, por ejemplo, sea 25 punto y algo. Si es mayor que 5, vamos a aproximarlo. Por ejemplo, que fuera 25.7 o .78, lo vamos a pasar a 26 como número de masa. Así cuando restemos, lo hagamos bien. Ahora, si está solo, por ejemplo, 12.08 o 12.25, ahí no tengo necesidad de aproximar. Aproximamos después del número 5. ¿Estamos? Muy bien, y antes de que finalicemos, voy a explicar, muy bien, voy a explicar la actividad No lo practican, les que conviene. tienen que realizar. Me avisan si ven cuando ya observen el folleto en la pantalla. Todavía no se ve, ¿verdad? No, mis todavía no. No, mis. Eso cuando ya. ¿Se lo ven? No. No, Miss. Muy bien. ¿Y ahorita lo ven? Sí, mis. Sí, Ok. Tengo un minuto para explicar. Muy bien. Necesito que hagan, por favor, dice la número 1 que tienen que realizar un trifoliar. Ese ya lo hicieron. Miren, pues, estoy explicando. La actividad número 2 todavía no la van a hacer. ¿Por qué? No. No, porque voy a explicar yo. El día lunes todavía me falta explicar una cosa de eso, entonces voy a dejar esa actividad para el día lunes, ¿sí? Miren, no, mejor sí háganla. Es que no está complicada. Porque les iba a decir otra cosa. Bueno, sí la tienen que hacer. Ahorita se va a terminar la transmisión. Necesito que vuelvan a ingresar porque voy a explicar qué clase tienen ahorita. Inglés. Inglés. Me regalan 3 minutitos en lo que termina nuestro periodo, así que háganme favor de volver a ingresar todos, porfis, para que explique la actividad que sí tienen que hacer.